Si hay una noción que se nos escapa, esta es la inteligencia. Ella no permite que se la contenga en una definición, ni que se explique con cifras, ni que se le reduzca al funcionamiento a un complejo de algunas células. En lo que respecta a la inteligencia precoz, los investigadores se muestran perplejos. Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos qué es la inteligencia. Hola amigos, les habla Roberto Fernández de Magistral Runa. Hablar de la inteligencia parece algo difícil de explicar. Lo primero que puede decirse de los superdotados es que no son como las demás personas. Son simplemente niños cuyo cerebro no gira al mismo ritmo que el de los otros. Los psicólogos los llaman niños precoces. El común de los mortales lo considera superdotados. Generalmente, esos pequeños y pequeñas subyugan a sus familias, a sus compañeros, pero también a los científicos que intentan definir la noción de inteligencia. Hablemos para que me entiendan de algunos ejemplos como Mozart o Nadia Comaneci. Los niños genios, desde muy jóvenes, esas grandes cabezas, han sido capaces de proezas increíbles. Devoran los conocimientos, razonan como adultos, hacen malabares con las fórmulas matemáticas o físicas, aprenden a leer, solo manejan el teclado de su ordenador, computadora, aún antes de salir de preescolar. Y no contentos con destacar solo en ciencias y en literatura, los niños prodigio hacen ostentación en las artes y en los deportes. En esos casos, además, se habla más bien de pequeños genios. En música, por ejemplo, algunos virtuosos no tienen necesidad de esperar un número determinado de años para brillar. El genial Wolfgang Amadeus Mozart aprendió a tocar el clavecín a la edad de 4 años. Compuso su primera sonata cuando apenas contaba con 6 años y su primera ópera, Bastien y Bastieni, a los 12 años de edad. Increíble. En otras disciplinas, Primo Conti, genial pintor italiano conocido en 1900, realizó su primer autorretrato a la edad de 11 años. En cuanto a Nadia Comaneci, la joven gimnasta rumana, fue a los 14 años la primera en conseguir la calificación máxima 10/10 en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 1976. Usted se preguntará, ¿cómo es que esos niños son tan fuertes en matemáticas, en dibujo, bien en las barras paralelas? ¿Se debe a que su cerebro tiene características diferentes al de nosotros o al de otros niños? Pues le diré que como respuesta es algo difícil de responder. Sin embargo, una cosa es segura. Según se dice, el cerebro funciona mejor al usar todo el órgano del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Miren, en esta foto vemos a Nadia Comaneci. Como ustedes saben, ya les dije que a los 14 años fue la estrella absoluta de las Olimpiadas de Montreal.
Pero hay algo que yo quiero destacar. En Rumanía, como los demás países del este, todos los niños dotados para los deportes eran sistemáticamente seleccionados desde su más tierna edad. Este niño, me quedan viendo ahora en pantalla, se llama Christian Heineken. Le llamaban el niño prodigio. Murió a los 4 años y medio, más o menos, sí, 4 años y medio, en el 1725. Sus conocimientos de historia sagrada y profana, geografía, anatomía, derecho, su perfecto dominio del latín y del francés había asombrado a sus contemporáneos, porque eran algo muy difícil de creer. Un niño con 4 años que tenga toda esta capacidad mental y que sepa todo este tipo de materia que a un adulto le es difícil aprender. Quizás por tener tanta fuerza en su mente de conocimiento, porque leía mucho, desde 2 años de edad aprendió a leer y se grabó cuantos libros le gustaban y sabía decirlo todo perfectamente. Era algo increíble. Y vamos a ver al niño Mozart. Mira este. Aquí lo tenemos. Fue tan grande que su padre Leopold lo llevó a todos los rincones de Europa para exhibirlo ante los soberanos. Como pueden apreciar, hasta el momento, la ciencia no sabe más nada, ni ha podido identificar por qué la inteligencia en unas personas es más grande que en otras. Aunque los investigadores se inclinen sobre kilogramos de materia gris, no pueden encontrar verdaderas diferencias. Ninguna señal anatómica o fisiológica de una inteligencia fuera de las normas ha podido ser descubierta. Para mayor confusión, los mismos interesados son incapaces de explicar la estrategia de sus pensamientos de cada objeto para reconstruirlo en un todo coherente. Por poco que uno de estos elementos de decodificación no funcione, nuestra percepción del mundo se transforma o se trastorna. Es el caso de aquellos que hablan y escriben, pero son incapaces de leer, que reconocen los objetos, pero ignoran para qué sirven, o aquellos a quienes un tumor o una lesión ha privado los significados de las palabras o del valor de los números. Las pociones milagrosas para aumentar la inteligencia no existen. Para optimizar el empleo de sus capacidades intelectuales, es mejor emplear algunas reglas de sentido común. Si usted la quiere llevar a cabo, yo se las puedo decir. Ante todo, hay que llevar una vida saludable, levantarse temprano, seguir una alimentación equilibrada, no abusar del alcohol, del tabaco y de otras sustancias más o menos peligrosas, hacer deporte. Recordemos que el cerebro consume mucho oxígeno, por eso el deporte es tan importante. Y no podemos dudar en dormir una siesta. Si usted tiene deseo de dormir, debe dormir, porque eso ayuda al cerebro. Finalmente, como la inteligencia no funciona a menos que se utilice, hay que tener siempre un espíritu abierto y curioso y entrenar mucho la memoria. Existen 2 hombres que, cuando jóvenes, nada parecería indicar en ellos un destino genial, más bien mal alumnos. Ellos fueron Louis Pasteur, quien se convertiría, sin embargo, en uno de los máximos biólogos de la historia, y Albert Einstein, quien realizó sus estudios secundarios sin brillar. Sin embargo, la publicación de sus trabajos y sus reflexiones
revolucionarían la ciencia y la filosofía. Un fenómeno que no podemos descartar y nos da una perspectiva de que el cerebro humano es único es el caso de Leslie Leske. Fue un artista que era ciego. Él se quedó ciego como unos meses después de su nacimiento, apenas capaz de hablar, acusando un severo retraso mental, quien fue además víctima de una parálisis espasmódica. Pero a pesar de sus pesadas limitaciones, encantó al público, ya que apenas instalado frente al piano, tocaba himnos, conciertos y canciones populares. Leslie ejecutó todo a la perfección sin jamás haber estudiado música. Para aprender una canción le bastaba con escucharla una sola vez. La interpretaba después sin equivocar una nota. Su memoria y su oído extraordinario le permitían reproducir de inmediato todo lo que escuchaba. Sea lo que fuere, todo el mundo está de acuerdo en reconocer que existe una escala de la inteligencia. Un niño dotado no es un superdotado, quien a la vez no es un pequeño genio. Por ejemplo, ha habido en la historia numerosos físicos excelentes. Como pueden apreciar mis amigos, están llenas las enciclopedias de personas con demasiada inteligencia. Digamos que fueron superdotados. Entre ellos, sin embargo, estaba Einstein, que hablamos ahorita. No era un buen físico, ni un superdotado. Era un físico fuera de lo normal, fuera de toda escala. Era un genio. Los primeros, aunque tenían enormes conocimientos, eran más o menos creativos, ingeniosos o traviesos. Einstein era diferente. Sus trabajos y sus resultados, así como sus ideas, han revolucionado disciplinas, pero sobre todo nuestra representación del mundo y de la filosofía. El genio es así. Todo lo transforma porque es un ser fuera de lo común, ya que va al corriente de las ideas que los rodean. El genio es un marginado que solo cuenta consigo mismo y con su propia intuición que escapa a toda medida. Los superdotados simples son más numerosos que los verdaderos genios en ciernes. Según las estadísticas, alrededor del 5% de los estudiantes están a los 6 años de edad adelantados casi un año y medio a su edad mental. Se le llaman niños intelectualmente precoces. En el patio de la escuela de preescolar habría cerca de un niño entre 20, o sea, alrededor de 1 o 2 por clases, cuyas actividades intelectuales se sitúan por encima de las de sus compañeros. A pesar de esas cifras elevadas, los profesores tienen a menudo muchas dificultades para descubrir a los superdotados en sus aulas de clases. Y ahora, para terminar, solo quiero que sepan que existe la cacería de las élites. Miren, países como Gran Bretaña, Alemania y Francia solo conceden una atención moderada a los superdotados. Otros países tienen, al contrario, una política de búsqueda y entrenamiento de niños próceres. Las pequeñas grandes cabezas son, en ellos, metódicamente buscadas. En la antigua Unión Soviética, todos los años se organizaba unas olimpiadas de matemática con el fin de detectar genios en ciernes y ofrecerles un sitio en una escuela especializada. Desde 1957, los 300 mejores
son enviados a Karen Dogorod. Literalmente, la pequeña ciudad de Sabio, cerca de Novosibirsk, en Siberia, en donde se hace todo para que su talento se desarrolle. En Estados Unidos, actualmente, más de 1 millón de niños precoces se benefician con programas especiales. En Israel se ha perfeccionado un medio de descubrimiento sistemático. Todos los años, durante los 3 meses, el Estado lanza una campaña nacional de detención de niños precoces. El Ministerio de Educación de ese país consagra el 1% de sus presupuestos a los superdotados. Recordarán ustedes a Chagai Shominovsky, joven israelita, loco por la química y la física, quien aprende también educación cívica porque su inteligencia debe, antes que nada, servir a su país. La inteligencia a veces yo pienso que es un don, que Dios se lo da y que San Pedro se los bendiga. Se despide de ustedes su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por estar en sintonía con mi programa y le desea mucho amor, cariño, libertad para Nicaragua, libertad para Venezuela, libertad para Cuba y para ustedes, mis amigos, mucho dinero.